Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Desorientados Leyendo Filosofía. En esta ocasión estamos casi terminando el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres de Rousseau. Ya en este encuentro lo vamos a terminar, sí. Así que por ahí es un encuentro un poco más corto que los que tenemos normalmente. Sí, podemos ir despacios, relajados. Ya estoy pensando en cuál va a ser el próximo libro. Todavía no lo tengo decidido, pero vamos a ver. No sé, posiblemente sea algún libro de Nietzsche. Tenía pensado algo así. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. No sé, lo tengo que decidir todavía. En cuanto a lo que nos queda de este discurso de Rousseau, bueno, el último encuentro habíamos terminado bueno, lo que estaba haciendo Rousseau hasta este momento, que era mostrar la evolución del ser humano, o imaginársela, por lo menos la evolución del ser humano desde el estado de naturaleza al estado actual, ¿sí? El estado en el que vivía Rousseau. Y nos mostró bueno, nos venía mostrando que desde el estado de naturaleza, un estado de relativa igualdad, terminamos en un estado en donde los seres humanos son distintos entre sí. ¿Sí? Se han abierto grietas entre los seres humanos y se han ampliado sus desigualdades. Podríamos decir que lo que hace el ser humano cuando se une en sociedad con otros seres humanos es establecer desigualdades entre sí. De algún modo, a través de la propiedad privada, de la competencia entre los seres humanos para poder obtener esa propiedad privada, acumular. Ahí los humanos empiezan a competir entre sí, a compararse, a querer estar unos por encima de los otros. Y en ese caso la desigualdad de los hombres, impuesta artificialmente por ellos mismos, se empieza a hacer cada vez más amplia, más notoria. Y se empieza también a sufrir más, ¿no? En esta última etapa que nos muestra Rousseau, tenemos a seres humanos que son poseedores de unas grandes fortunas. ¿Sí? Una minoría de los seres humanos se hizo poseedor de grandes fortunas mientras somete a una gran mayoría que está sumida en la pobreza. ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero dice, este es uno de los estadios más avanzados a los que llega esta desigualdad humana. ¿Sí? Cuando aparece una clase de seres humanos minoritaria que se apropia de todo el capital, podríamos decir, todos los bienes útiles para la vida y también útiles para satisfacer necesidades innecesarias. Y se ve despojado a la gran mayoría de estos tipos de bienes. Entonces tenemos un pueblo, una parte del pueblo pequeña, rica, y otra parte del pueblo grande, pero miserable. ¿Sí? Ahí nos habíamos quedado la semana pasada. Veamos cómo sigue este discurso. ¿Sí? Ya en la recta final. Dice, pero estos detalles serían en sí mismos materias de una obra considerable, en la que se sopesarían las ventajas y los inconvenientes de todo gobierno, comparados con los derechos del estado de naturaleza, y en las que se develarían todas las diferentes facetas bajo las cuales la desigualdad se ha mostrado hasta el presente, y podrá mostrarse a lo largo de los siglos, según la naturaleza de esos gobiernos y las revoluciones que el tiempo les traerá necesariamente. Se vería a la multitud oprimida desde dentro por una serie de precauciones que ella misma había tomado contra aquello que la amenazaba desde fuera. Si habíamos visto este contrato que habían hecho los hombres, donde se pretendía
una protección de sus propios bienes. ¿No? Habían hecho un contrato para proteger sus bienes. Y todos los contratantes vieron esto como algo justo, como algo necesario. Pero cuando terminaron de contratar, una gran mayoría se dio cuenta que no tenía nada que proteger. ¿Sí? Iban a proteger sus bienes, nadie iba a poder tocar sus bienes, pero no tenían nada que proteger. Entonces se dieron cuenta tarde de que fueron engañados. Lo que se hizo fue legalizar una desigualdad. Porque ellos no tenían nada y había unos pocos que lo tenían todo. Y ellos aceptaron esa situación, contrataron, y ahora se la tienen que bancar, podríamos decir. Y ahí empezó esta gran opresión de unos pocos poderosos contra una mayoría que quedó empobrecida, que quedó sin nada en sus manos, que no pudo tomar nada, que llegó tarde a la repartición. Se vería crecer continuamente la opresión sin que los oprimidos pudiesen saber nunca hasta dónde llegaría, ni qué medios legítimos le quedarían para detenerla. Y ahora frenarla va a ser bastante más difícil. Se vería extinguirse de a poco los derechos de los ciudadanos y las libertades nacionales, y se vería tratar como murmullos sediciosos los reclamos de los débiles. ¿Sí? Una vez que hayan contratado, que estuvieran todos de acuerdo, que se hubiera legalizado la desigualdad, bueno, las protestas de los débiles, la protesta de los pobres, serían consideradas sediciosas. Es decir, que están atentando contra el orden sobre el cual habían acordado. Entonces ya a partir de ese momento los pobres o los débiles no tienen más que reclamar. Ellos firmaron ese contrato, no lo firmaron literalmente, ¿no? Acordaron esto, estuvieron de acuerdo con esto, y ahora se tienen que someter al orden con el cual acordaron. Y ahora lo que va a hacer Rousseau es marcar o mostrarnos de algún modo cuáles son las consecuencias de ese acuerdo, y va a mostrar una rápida decadencia de la historia del ser humano. ¿Sí? Donde los derechos de los ciudadanos y las libertades van a empezar a disminuir. Se vería a la política restringir a una porción mercenaria del pueblo el honor de defender la causa común. Se vería surgir de allí la necesidad de los impuestos, al desalentado agricultor abandonar su campo, incluso durante la paz, y dejar al arado para ceñir la espada. Se verían nacer las reglas funestas y extrañas del pundonor. Pundonor, el punto de honor, ¿no? Se verían los defensores de la patria volverse tarde o temprano sus enemigos. Alzar continuamente el puñal contra sus conciudadanos. Sí, porque una vez que se dieron cuenta los ciudadanos de que hicieron un maltrato, bueno, se van a querer disolver esto. Y no van a poder, porque ya le otorgaron el poder a los que ya lo tenían, legalizaron ese poder, estuvieron de acuerdo, ahora no les queda más que someterse. Porque tienen el poder de toda la Unión, de toda la República, en contra de ellos, en contra de su descontento. Todos tienen que estar sometidos al poder común que formaron, hayan sido engañados o no. Y llegaría un momento en que se les escuchara decir al opresor de su país, y acá nos pone una cita en latín: pectores y fratris gladium juguloque parentis condere jubeas gravidas que in viscera partu conjugis invita peragam tamen omnia dextra. Y acá tengo la traducción, ¿sí? Lo tenemos en el pie de página. Dice: si me ordenas clavar el puñal en el pecho de mi hermano, o en la garganta de mi padre, o incluso en las entrañas de mi esposa grávida, aún contra mi voluntad lo llevaré a cabo. ¿Sí? Marcando esta fidelidad al contrato, esta fidelidad hacia la república. ¿Sí? Se aleja tanto de su naturaleza el ser humano, que es capaz de matar a su propia esposa.
a sus familiares, ¿sí? Para satisfacer o para ganarse un lugar en esta sociedad. De la extrema desigualdad de condiciones y fortunas, de la diversidad de pasiones y talentos. Sí, acá están las desigualdades. Acá empieza a describir cuáles son esas desigualdades que amplía el Estado civil. En primer lugar, desigualdad de condiciones y fortunas. ¿Sí? Esa fue la primera que se estableció. Más, podríamos decir que ese fue el inicio de la desigualdad entre los hombres, el establecimiento de la propiedad. Y la propiedad marcó una primera desigualdad, que antes no existía. Desigualdad de condiciones y fortunas. ¿Sí? Cuando no existía la propiedad privada no había manera de que haya desigualdad en fortunas. Cada uno tomaba de la naturaleza aquello que podía preservar, no más. Pero cuando se legalizó esa desigualdad, cuando se legalizó la propiedad, algunos seres humanos, en realidad todos los seres humanos, podían acumular todo lo que quisieran, incluso más de lo que necesitaban. Así el vecino se estuviera muriendo de hambre. Entonces sigo, dice, de la extrema desigualdad de condiciones y fortunas, de la diversidad de pasiones y talentos. Eso vimos que había surgido a partir de la diferenciación, la comparación que se hacen los seres humanos entre ellos, ¿sí? Al empezar a vivir más cercanamente, al empezar a disputarse fortunas, también empezaron a fabricar, podríamos decir, desigualdades. Talentos, ¿sí? Empezaron a comparar sus talentos entre sí. Talento para poder hacerse de bienes, podríamos decir. De las artes inútiles, dice Rousseau, también va en contra de las artes. Habíamos visto que un mal de la sociedad también habían sido las artes. O sea, los talentos, la fortuna, todas esas cosas marcan desigualdades entre los hombres, son perjudiciales para el ser humano. La fortuna, en primer lugar, porque la fortuna quiere decir que unos seres humanos tienen más que otros. Una desigualdad que no es natural. Porque lo que existe en la naturaleza le pertenece a todos los seres humanos. Si que haya unos seres humanos con derecho a tener más que los otros, bueno, eso ya es algo artificial. Es algo que no corresponde a la naturaleza humana. Es una apropiación ilegítima de bienes que le pertenecen a todos. Los talentos que de algún modo se derivan de esta primera desigualdad de las fortunas, también, ¿sí? O sea, las diferencias y la desigualdad entre los seres humanos se empiezan a alejar de esta primera condición de las fortunas y se empieza a desdibujar el origen. Empezamos a olvidar el origen de esta desigualdad. Y esto es útil para este sistema, ¿no? Porque olvidarnos de este contrato engañoso, bueno, es más, contribuye a que se perpetúe este estado de cosas, que le conviene a unos pocos nada más. El desarrollo de las artes también, un desarrollo inútil, dice Rousseau. El arte lo único que hace es también ampliar la diferencia entre los hombres. Están aquellas personas que pueden apreciar el arte y personas que no, y obviamente van a ser más apreciadas las personas que pueden entender el arte, aquellos que lo pueden comprar también. Entonces la sensibilidad al arte también va a ser algo que distancia a los seres humanos entre sí. Van a estar aquellos, generalmente los pobres, ¿no? Imposibilitados de apreciar el arte verdadero. Y los ricos, aquellos que tienen acceso a ese arte, bueno, también van a
van a verse distanciados de los otros. Entonces las artes lo que van a hacer es esto. Van a hacer distanciar a los seres humanos, los que lo pueden apreciar y los que no lo pueden apreciar. Además, la instalación de lo bello y lo no bello también va a implantar o a imponer una desigualdad entre los seres humanos, que están los seres humanos bellos y los seres humanos que no son bellos. Otra excusa para marcar diferencias entre los hombres y las mujeres y los demás también, entre todos. Entonces, de las artes inútiles, de las artes perniciosas, de las ciencias frívolas, saldrían cantidad de prejuicios. Sí, de las ciencias también. La ciencia también es un mal que se está imponiendo el ser humano a sí mismo. La ciencia también es un factor de desigualdad entre los seres humanos. Están los que saben y los que no saben. Los que tienen acceso a la ciencia y los que no tienen acceso. Es más, aquellos que tienen acceso a la ciencia y los que se apropian del conocimiento científico se apropian de poder determinar las verdades, ¿sí? Esto también es una disputa de poder. Es un motivo para que algunos seres humanos se pongan o se impongan por encima de los otros. Y todo podemos decir, siguiendo el discurso de Rousseau, ¿no? Que esto se reduce siempre a ricos y pobres. Los ricos van a ser aquellos que detenten el poder de la ciencia. La ciencia también es un factor de desigualdad. La ciencia impone verdades, se adueña de verdades. Y se adueña no solamente de verdades, sino de la posibilidad de modificar el entorno, de modificar el mundo. En pos de un supuesto progreso. Ya vimos que para Rousseau ese progreso es negativo. Cuando hablamos de progreso en Rousseau estamos hablando de una caída en la desigualdad. Progreso no es ir de peor para mejor para Rousseau. Progreso es todo lo contrario. Se debería fomentar por parte de los jefes todo aquello que puede debilitar a los hombres reunidos para desunirlos. Si esta clase minoritaria que se ha adueñado de todos los bienes va a hacer hasta lo imposible para desunir a los hombres reunidos. ¿Por qué? Porque son una amenaza. Los hombres cuando se unen en contra del poder ponderante, cuando se unen en contra del poder hegemónico, bueno, son un peligro. Es un peligro que se den cuenta los pobres, ¿no? Que son más que los ricos y que le pueden sacar todo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, elaboran estrategias, mecanismos para desunirlos, para que estén en desacuerdo entre sí. Otra vez, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Algún sector de esos pobres hay que darles la esperanza de pertenecer al grupo de los favorecidos, al grupo de los ricos. Y convencerlos de algún modo que si no ascienden a esa categoría es porque hay otros de ese sector, de los pobres, que los está frenando, que les está imposibilitando ese ascenso. Entre otras cosas, ¿no? Pero la desunión es una estrategia primordial. La separación, la desigualdad. Todo lo que puede dar a la sociedad un aspecto de concordia aparente y sembrar allí un germen de división real. Todo lo que puede inspirar en los diferentes órdenes una desconfianza y un odio mutuos mediante la oposición de sus derechos y sus intereses, y fortalecer por consiguiente el poder que los contiene a todos. ¿Sí? Dividir a los seres humanos, dividir sus intereses, dividir sus derechos, hace más poderoso al poderoso. Le da más poder al poder.
Entonces Rousseau acá está marcando o haciendo una genealogía de la decadencia del ser humano. Una decadencia rápida, ¿no? Nos está mostrando, ¿no? No se está poniendo en detalles, ya nos advirtió, no voy a hacer un estudio detallado de esta decadencia, la voy a repasar rápidamente, y eso es lo que está haciendo. Desde el seno de ese desorden y esas revoluciones, el despotismo, elevando gradualmente su abominable cabeza y devorando todo cuanto habría percibido como bueno y sano en todas las partes del Estado, llegaría finalmente a pisotear las leyes y al pueblo y establecerse sobre las ruinas de la República. Sí, entonces vemos pasar al hombre en estado de naturaleza, hacer un pacto que no es equitativo, un pacto que engaña a la gran mayoría de los pactantes. Desde ahí se llega hasta el despotismo. Es decir, a un sector de la sociedad que oprime a la gran mayoría pisoteando leyes, ¿sí? Pisoteando leyes y pisoteando al pueblo que está bajo su poder. Entonces el punto de llegada, el punto máximo de la desigualdad entre los hombres sería el despotismo, la tiranía. Sí, unos pocos que dominan a muchos, dominan, los explotan, viven a costa de ellos. Ese es el punto de llegada, una injusticia total. Los tiempos previos a este último cambio serían tiempos de perturbaciones y calamidades, dice Rousseau. Pero al final todo sería devorado por el monstruo, y los pueblos ya no tendrían más jefes ni leyes, sino solamente tiranos. Asimismo, a partir de ese instante dejaría de haber costumbres y virtud, pues allí donde reina el despotismo, y ahí nos pone otra frase en latín, qui ex honesto nulla est spes, que esto quiere decir para el cual no hay ninguna esperanza de honradez, ¿no? Para este tirano. Hola Isaac, ¿cómo estás? Terminando Rousseau se podría leer a Judith Butler. En la maestría la estoy revisando. Judith Butler me gusta, sí, he leído bastante de Judith Butler. Podría ser. Estoy analizando a ver qué seguir leyendo. Lo estoy pensando. Pero bueno, voy a tomar en cuenta tu recomendación. Y si tenés algún libro que te interese especialmente, tirame ahí el título. Pero sí, de Butler he leído bastante. De Butler, Beatriz Preciado me gusta también. Beatriz no, perdón, Paul Preciado. El género en disputa, sí, lo tengo. Lo tengo leído también. Déjamelo pensar. ¿Sí? Es difícil contentar a todo el mundo. Estaba pensando en Nietzsche. Sí, eso es lo que me estaba rondando la cabeza. Igualmente tengo que ver para dónde ir. Lo voy a meditar en la semana y porque el sábado que viene nos encontramos de nuevo, obviamente, con la obra nueva que vayamos a leer. Pero sí, se me dificulta el momento de la decisión de los libros nuevos. Pero bueno, es un momento de meditación porque es algo que voy a estar leyendo durante mucho tiempo, ¿sí? Son 3, 4 años. 3, 4 meses que tardamos más o menos en leer el libro, así que tiene que ser un libro que yo vea que tiene material como para discutir. Que en realidad lo de filosofía casi todos tienen material, ¿no? Nietzsche sería bueno también, gusta a casi todos. Claro, sí, por eso. Más que nada por la popularidad que tiene Nietzsche.
Yo creo que Nietzsche mueve muchas cabezas y es muy interesante, por eso lo hace Nietzsche, ¿no? Esto que afecta a una mayor cantidad de personas, porque, bueno, es uno de los filósofos más famosos, es un rockstar de la filosofía, podríamos decir. Es más, yo entré a la filosofía por medio de Nietzsche. Creo que muchos entramos a la filosofía por medio de Nietzsche. Tiene un carácter muy reaccionario, es muy incorrecto, ¿sí? Así que es divertido leerlo. Escribe como gritando, como indignado, y eso es muy atractivo a la hora de leerlo. Es verdad que también tiene algunos libros que son, por ejemplo, aforismos, que no tienen una continuidad, y esos libros son medios complejos, por eso. Hasta dentro de Nietzsche tendría que ir buscando algún texto que sea viable para trabajarlo de esta manera. Pero bueno, déjenmelo meditar, voy a tratar de ver para dónde vamos a correr el sábado que viene. Por ahora vamos a concentrarnos en esto, ¿no? Quiero terminar con Rousseau, que se merece respeto a su obra, así que no voy a terminar la obra de Rousseau pensando en otras, sino que vamos a darle a Rousseau el respeto que se merece. Sigo. Entonces, estamos al borde de la tiranía, estamos al borde de el fin de este proceso de desigualdad. Estamos llegando al extremo de la desigualdad. ¿Sí? Todo este proceso que empezó con el ser humano en un estado de naturaleza, en una relativa igualdad, en una igualdad casi total, ¿no? Diría Rousseau, partimos de la igualdad natural a una desigualdad artificial que nos dejó destruidos de alguna manera, porque le dimos el poder a un puñado de seres humanos para someter a todo el resto de la humanidad. ¿Sí? Someterlos y dejarlos en la pobreza. ¿Por qué? Porque no hay poderosos si no hay pobres, no hay ricos si no hay pobres. ¿Sí? El rico se siente mejor, dice Rousseau, cuando hay gente que no tiene lo que tienen ellos. Si todos fueran ricos, ellos serían infelices. Entonces su felicidad está en el contraste. Su felicidad está en el sufrimiento de los otros, que no tienen lo que tienen ellos. Mirar por el balcón del Nordelta e indignarse por los pobres que están tomando mate ahí cerca de ellos, bueno, eso les da algún tipo de satisfacción. Más satisfacción les da no permitirles el ingreso. Sí, lo digo porque acá en Argentina hubo un caso así, de una mujer indignada, una mujer supuestamente adinerada, ¿no? Indignada porque había un cúmulo de pobres cerca de su propiedad tomando mate. ¿Sí? Indignadísima porque estaban riendo cerca de su lugar exclusivo, ¿no? La gente rica aparentemente quiere estar en un lugar exclusivo, despoblado de pobres. Si ven a un pobre disfrutando, bueno, eso les genera malestar, les genera desilusión. O sea, yo me vine a vivir acá, dice la persona, para no estar viendo pobres, para excluir a los pobres de este disfrute, que yo estoy disfrutando porque tengo plata, ¿no? El resto no tiene derecho a disfrutar, porque no tienen plata como yo. Sí, ese es el discurso. En algunas partes de la Biblia aparece también este discurso horrible, ¿no? Que dice, bueno, los que vayan al cielo van a tener el disfrute de ver hacia el infierno y ver cómo sufren aquellos que fueron al infierno, ¿no? Esto es en algún punto esta desigualdad que nos está marcando Rousseau.
Yo no voy a disfrutar tanto si no veo a los otros sufrir. O sea, para que mi disfrute en el cielo sea mayor, tengo que ver a los que están en el infierno sufriendo. Sí, ahí voy a ser más feliz todavía. Ojo, no estoy diciendo que esto esté bien, ¿no? Estoy marcando esta ideología funesta, horrible. Pero para criticarla la tenemos que entender. Y bueno, lo que tenemos que entender es esto, el goce que disfrutan las personas que tienen más que los otros. Sí, el disfrute está en eso, no en tener mucho, sino en tener más que los demás. En que los demás no puedan acceder a lo que yo accedo. Ahí está el disfrute. En cuanto todos tienen lo mismo, y bueno, ya no lo quiero más. Esa es la mentalidad del rico que nos está planteando Rousseau. Y de algunos pobres también, ¿no? Porque a los pobres también se los engaña para decirles que, bueno, forman parte de este grupo de poderosos, aunque no, ¿no? Sigo. Dice, este es el último término de la desigualdad y el punto extremo que cierra el círculo y toca el punto del cual partimos. O sea, la tiranía lo que hace es cerrar el círculo. Partimos del estado de naturaleza, pasamos por todo este proceso de desigualdad, de separación entre los seres humanos, el desarrollo de las ciencias, de las artes, de la economía, de la industria, y llegando a la tiranía, volvemos al punto de inicio. Acá dice Rousseau, volvemos a ser todos iguales. ¿Por qué? Porque hay un tirano en el poder y estamos después todos juntos sometidos por igual a ese tirano, a esa tiranía. Entonces volvemos a un punto de igualdad. Es una especie de ciclo que se cumplió donde, bueno, fueron muchos seres humanos destruidos, explotados. Pero al llegar a este punto, al llegar al punto de la tiranía, volvimos a ser todos iguales. Igualmente de desgraciados en este caso, ¿no? Una igualdad bastante triste, pero volvimos a ser iguales todos. Entonces esta sería la oportunidad para revertir las cosas. Sigo leyendo, dice, aquí es donde todos los particulares vuelven a ser iguales, porque no son nada. Y los súbditos, no teniendo más ley que la voluntad del amo, ni el amo más regla que sus pasiones, las nociones del bien y los principios de la justicia se desvanecen inmediatamente. Ya tampoco hay leyes. Sí, donde hay un tirano que no respeta las leyes, tampoco hay leyes para los súbditos. Esas leyes, esas supuestas leyes para los súbditos son deseos del tirano. Entonces estamos en un momento en que todo el mundo está sometido al tirano y que las leyes ya no existen. Aquí es donde todo vuelve a la única ley del más fuerte, dice Rousseau, y por consiguiente a un nuevo estado de naturaleza, diferente de aquel por el que comenzamos. Pues uno era el puro estado de naturaleza, ¿sí? El del principio del discurso, era el puro estado de naturaleza. Y este otro es el fruto de un exceso de corrupción. ¿Sí? Volvimos a un estado de naturaleza, pero un estado de naturaleza funesto, porque tuvimos que pasar por un sufrimiento enorme para una gran mayoría de seres humanos. Existe, por otra parte, tan poca diferencia entre estos dos estados, y el contrato de gobierno está tan disuelto por el despotismo, que el déspota no es el amo, sino mientras es el más fuerte, y en cuanto se lo puede expulsar, nada puede reclamar contra la violencia. No, alguien que se perpetúa en el poder por la fuerza, no se puede quejar si lo sacan por la fuerza. ¿Sí? Porque está generalizando la ley del más fuerte.
Entonces el déspota, el tirano, no se puede quejar porque lo bajen, no se puede quejar porque le corten la cabeza, podríamos decir. Porque ha disuelto todas las leyes, ha impuesto su deseo por sobre todas las leyes y por sobre todos los seres humanos. Se ha puesto a todos sus súbditos en su contra. Esto lo que hizo fue generar igualdad en todos los súbditos. Y ha producido un segundo estado de naturaleza. Un estado de naturaleza producto, como dice Rousseau, de un exceso de corrupción. El motín, dice Rousseau, que acaba por estrangular o destronar al sultán, es un acto tan jurídico como aquellos por los cuales, en la víspera, aquel disponía de las vidas y los bienes de sus súbditos. Sí, otra vez, está marcando el carácter de que no es injusto este acto en contra del déspota. El déspota sí va a decir que es injusto, el tirano va a decir que es injusto lo que está haciendo el pueblo queriendo destronarlo. Pero ahí no hay injusticia, ¿sí? Porque lo que hizo el tirano es volver al estado de naturaleza, volver a la ley del más fuerte. No se está apoyando en las leyes, se está apoyando en la fuerza para perpetuarse, en la fuerza y en la violencia. Y aquel que maneja su poder con fuerza y violencia, bueno, con fuerza y violencia puede ser destronado y no puede decir nada. Y esto es lo que dice Rousseau, dice, solo la fuerza lo mantenía, solo la fuerza lo derroca. Todo ocurre así según el orden natural, y cualquiera que sea el resultado de estas cortas y frecuentes revoluciones, nadie puede quejarse de la injusticia de otro, sino solamente de su propia imprudencia o de su desgracia. Entonces ya cuando estamos ante una tiranía estamos en un gobierno sin leyes, estamos ante la ley del más fuerte, volvimos al estado de naturaleza. Volvimos al estado en el que somos todos iguales. El único que no es igual a nosotros es este déspota, ¿no? Que es fácilmente derrocable. Descubriendo y siguiendo de este modo las rutas olvidadas y perdidas que desde el estado de naturaleza han debido llevar al hombre al estado civil. Es decir, está tan lejano este estado de naturaleza que se han olvidado los caminos que nos han llevado a este estado civil. Sí, por eso la dificultad de teorizar acerca de esto que se le presenta a Rousseau. Restableciendo con las posiciones intermedias que acabo de señalar, aquellas que la urgencia del tiempo me ha hecho suprimir, o que la imaginación no me ha sugerido, todo lector atento no podrá menos que sorprenderse al considerar el espacio inmenso que separa estos dos estados. Sí, obviamente Rousseau acá se está excusando o se está justificando o está aclarando que no recorrimos toda la historia de esta decadencia, no recorrimos todos los procesos que nos llevaron a donde estamos ahora. Solamente imaginamos superficialmente y generalmente todo este proceso. Pero el espacio que separa al estado de naturaleza y el estado civil actual, tiránico, es inmenso. Por eso se han olvidado esos inicios. El ser humano se olvidó lo que era el estado de naturaleza. En esta lenta sucesión de cosas, verá la solución de una infinidad de problemas de moral y de política que los filósofos no pueden resolver, viendo que el género humano de una época no era el género humano de otra. Comprenderá la razón por la cual Diógenes no encontraba ningún hombre, pues buscaba entre sus contemporáneos al hombre de un tiempo que ya no existía. Sí, acá está hablando de Diógenes. Me imagino que Diógenes el perro, ¿no?
Catón, se dirá, pereció con Roma y la libertad, porque fue desplazado de su siglo. Y el más grande de los hombres no hizo más que asombrar al mundo que 500 años antes hubiera gobernado. En una palabra, explicará cómo el alma y las pasiones humanas, alterándose insensiblemente, cambian de naturaleza, por así decir. ¿Por qué nuestras necesidades y placeres a la larga cambian de objeto? ¿Por qué, al desvanecerse poco a poco el hombre original, la sociedad no ya ofrece a los ojos del más sabio más que un conjunto de hombres artificiales y de pasiones facticias que son obra de todas estas nuevas relaciones y no tienen ningún verdadero fundamento en la naturaleza? Sí, acá está una de las respuestas a las preguntas que generaron este discurso, ¿no? ¿Cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres? Bueno, ya lo viene diciendo. Y otra parte de la pregunta era si esta desigualdad estaba justificada por la naturaleza. Y según Rousseau, no es una desigualdad que esté fundamentada naturalmente. Sí, así que llegando al final del discurso ya tenemos las respuestas a las preguntas que propuso este discurso. Entonces el hombre tiene una capacidad tiene la capacidad de automodificarse. Esa es la facultad de perfeccionamiento, ¿no?, que nos había mostrado antes. Este perfeccionamiento que no va hacia una perfección. En realidad el término era perfectibilidad, ¿no? No va hacia una perfección, sino que lo que hace es darle la capacidad al hombre de automodificarse. Sí, obviamente puede dirigirse hacia una perfección más alta, pero también lo contrario. Sí, es una facultad de automodificación, que puede ir tanto para mejor como para peor. Y en este caso, en este primer intento, podríamos decir, que no sabemos si fue el primero, nos salió mal y terminamos peor que antes. Entonces tenemos una facultad para automodificarnos. El primer resultado fue funesto, terminamos peor que en el estado de naturaleza, pero podríamos seguir intentando, dice Rousseau. Esta facultad de perfectibilidad todavía la tenemos los seres humanos y podemos modificarnos a prueba y error, podríamos decir, que esta prueba y error son ríos de sangre en la humanidad, hasta llegar a un estadio que nos lleve a una mayor igualdad. Esa sería una perfección, ¿no? Llegar a un estado en el que se mantenga la igualdad natural, pero con todos los beneficios del hombre civilizado. Habrá que ver si se puede. Habrá que leer el contrato social, ¿sí? Ahí dice que sí se puede. Lo que la reflexión nos enseña, la observación lo confirma perfectamente. El hombre salvaje y el hombre gobernado difieren tanto en sus sentimientos y en sus inclinaciones, que aquello que constituye la suprema felicidad de uno reduciría al otro a la desesperación. Sí, en uno y otro caso son hombres distintos, son seres humanos distintos. El ser humano en estado de naturaleza ve al ser humano gobernado y no quiere ser así. Sí, no quiere estar gobernado, no quiere estar limitado y sometido. Ve al hombre gobernado, el hombre civil, como un hombre artificial, que se distancia de sus congéneres, que está viviendo en la injusticia, en la opresión. Y también el hombre gobernado mira al hombre salvaje y lo desprecia. Si no quiere ser como ese hombre salvaje, porque no tiene las comodidades que él tiene.
El primero, dice Rousseau, solo respira quietud y libertad, el hombre en estado de naturaleza. Solo quiere vivir y permanecer ocioso. Y ni siquiera la ataraxia del estoico se aproxima a su profunda indiferencia por cualquier otro objeto. Si el hombre en estado de naturaleza lo único que quiere es estar tranquilo y libre. Y en ese estado es feliz. Y dice, ni siquiera la ataraxia del estoico se aproxima a su profunda indiferencia por cualquier otro objeto. Sí, la ataraxia es un concepto estoico que se podría traducir como imperturbabilidad, ¿no? Esa ausencia de perturbaciones externas. El estoico buscaba eso. La felicidad para el estoico estaba en evitar el sufrimiento, en no ser perturbado por nada. Bueno, el estado de naturaleza del ser humano era superior a este estado que buscaba el estoico, dice Rousseau. Por el contrario, el ciudadano, siempre activo, suda, dice, se agita, se atormenta innecesariamente para buscar ocupaciones cada vez más laboriosas. Trabaja hasta la muerte. Incluso corre hacia ella para ponerse en condiciones de vivir o renuncia a la vida para alcanzar la inmortalidad. Si el ciudadano, el ser humano civil, vive agitado, vive preocupado, trabajando constantemente hasta la muerte, dice. Entonces compara al hombre en estado de naturaleza, en una paz y en un ocio envidiables, podríamos decir, con el hombre en estado el hombre en estado civil, que está siempre preocupado, siempre está corriendo, siempre está buscando ascender en la sociedad. Y esa preocupación, esa agitación, lo mantiene infeliz, podríamos decir. Hace la corte a los grandes que odia y a los ricos que desprecia. No escatima nada para conseguir el honor de servirlos. Se vanagloria orgullosamente de su bajeza y de la protección que le dan, y orgulloso de su esclavitud, habla con desdén de aquellos que no tienen el honor de compartirla. Si el oprimido se pone del lado del opresor muchas veces, porque ven en el opresor un benefactor, o porque quiere ser como ellos, ¿no? Tiene la esperanza de ser como aquellos que lo están oprimiendo. Y eso en nuestra sociedad se ve mucho también. Esa complicidad del oprimido para con el opresor, porque tienen la esperanza de llegar a ser ellos mismos opresores. Sí, el obrero generalmente detesta al patrón, pero ambiciona ser como el patrón, para poder hacer lo mismo con los otros obreros. ¿Sí? Para poder someter a los obreros. Termina siendo peor un jefe obrero que un jefe burgués. Que un jefe que siempre tuvo poder y siempre tuvo dinero. Seguramente un burgués que siempre tuvo dinero va a ser más indulgente que un obrero que se hace jefe y que adquiere poder después. ¿Qué espectáculos, dice Rousseau, para un indio caribe, los trabajos penosos y envidiados de un ministro europeo? Si un hombre en estado de naturaleza ve las preocupaciones o ve el estado en el que vive el hombre civilizado y no lo puede entender. No puede creer cómo el ser humano se puede meter en esos problemas, vivir estresado, vivir preocupado, corriendo. ¿Cuántas muertes crueles preferiría este indolente salvaje antes que el horror de una vida semejante, que a menudo no es siquiera suavizada por el placer de hacer el bien? Sí, este modo de vida lleva al ser humano a su propia destrucción.
Sí, esta constante preocupación por ascender, esta constante preocupación por someter a otros seres humanos, por estar por encima de otros seres humanos. Esto nos lleva a nuestra destrucción. Sí, no le puede hacer bien a nadie esto. El odio, la búsqueda del placer de ver a otros sometidos, algo que impera en la sociedad, ¿no? Ese deseo de estar por encima de otras personas. A lo único que lleva es a nuestra destrucción, dice. Pero para ver el objetivo de tantos cuidados, sería preciso que estas palabras, poder y reputación, tuvieran un sentido en su espíritu, que aprendiera que hay un tipo de hombres para quienes la mirada del resto del universo resultan importantes, que están más felices y satisfechos de sí mismos con la aprobación de los demás que con la suya propia. Sí, acá hay otro problema en el ser humano en estado civil. Le preocupa más la mirada del resto que la suya propia. Vive por la aprobación del resto de las personas. Sí, otra perturbación del ser humano, otra modificación para peor, algo que lo perjudica, ¿no? Ese vivir buscando la aprobación del resto. Y que por las características que tienen las personas nunca va a poder ser satisfecha. Sí, la aprobación del resto siempre está teñida por envidia, por odio. Tal es, dice Rousseau, en efecto, la verdadera causa de todas aquellas diferencias. El salvaje vive en sí mismo. El hombre sociable, siempre fuera de sí. No hace más que vivir en la opinión de los demás. Y por así decir, únicamente del juicio ajeno, toma el sentimiento de su propia existencia. Por eso vive infeliz siempre. Por eso vive inseguro. Porque imaginémonos, ¿no? Si vamos a depender de la mirada del otro para apreciarnos a nosotros mismos, y el otro está constantemente despreciando a su prójimo, bueno, no vamos a ser felices nunca. La felicidad sería imposible si dependiéramos de cómo nos aprecian los demás. En un mundo donde estamos buscando constantemente la aprobación del resto, no vamos a poder ser felices, dice Rousseau. Tenemos que aprender a apreciarnos a nosotros mismos. No es mi proposición mostrar cómo de una disposición semejante nace tanta indiferencia por el bien y el mal, a pesar de tan bellos discursos de moral. Como cuando todo se reduce a las apariencias, todo se vuelve artificial y fingido, honor, amistad, virtud, y a menudo los mismos vicios, entre los cuales se encuentra el secreto de glorificarse. Como, en una palabra, preguntando siempre a los demás lo que somos, y sin atrevernos nunca a interrogarnos sobre la cuestión a nosotros mismos, en medio de tanta filosofía, humanidad, cortesía y máximas sublimes, no tenemos sino un exterior engañoso y frívolo, de honor sin virtud, de razón sin sabiduría, de placer sin felicidad. Sí, hasta el mismo placer tiene que estar garantizado por los otros. Vean nuestra sociedad actual, ¿no? No podemos sentir placer sin que los demás vean que estamos disfrutando. Yo no puedo disfrutar si no subo mis fotos a Instagram, por ejemplo, y muestro que estoy disfrutando. Hoy en día no se puede disfrutar si los demás no aprueban ese disfrute, o si los demás no ven ese disfrute. Vamos a un recital y vemos el 90% de las personas filmando ese recital, que están disfrutando el recital porque están mostrando que están disfrutando ese recital.
no pueden disfrutarlos ellos solos. No hay un disfrute directo de las cosas. Se disfruta en relación con el reconocimiento que le dan los otros a nuestro disfrute. Eso es algo tristísimo, dice Rousseau. Sí, eso es un saber, eso es un placer frívolo, es un placer engañoso, artificial. Me basta, dice Rousseau, con haber probado que aquel no es el estado original del hombre, y que sólo el espíritu de la sociedad y la desigualdad que ella hace nacer cambian y alteran de este modo todas nuestras inclinaciones naturales. He procurado exponer el origen y el progreso de la desigualdad, el establecimiento y el abuso de las sociedades políticas, hasta donde estas cosas pueden deducirse de la naturaleza del hombre, con las solas luces de la razón, e independientemente de los dogmas sagrados que dan a la autoridad soberana la sanción del derecho divino. Entonces acá está resumiendo lo que dice Rousseau, ¿sí? Con el solo uso de la razón, con la mera especulación dentro de sus pensamientos. Pudo imaginar al hombre en estado de naturaleza y cómo se fue pervirtiendo a lo largo del tiempo, hasta llegar a lo que es ahora. Un hombre sometido, infeliz, preocupado, estresado, dependiente de la mirada del otro. De esta exposición se desprende que la desigualdad, siendo casi nula, siendo casi nula en el estado de naturaleza, saca su fuerza y su crecimiento del desarrollo de nuestras facultades y de los progresos del espíritu humano. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo, todos los males que se hizo el ser humano a sí mismo, son producto del desarrollo y del crecimiento de nuestras facultades. Vean que son términos que parecen positivos, nosotros los tomaríamos como positivos. Crecer, desarrollar nuestras facultades, progresar del espíritu humano. Bueno, para Rousseau esos tres son grandes males que se ha hecho el ser humano a sí mismo. Lo leo de nuevo, dice, de esta exposición se desprende que la desigualdad, siendo casi nula en el estado de naturaleza, saca su fuerza y su crecimiento del desarrollo de nuestras facultades y de los progresos del espíritu humano, y llega a ser por fin estable y legítima por el establecimiento de la propiedad y de las leyes. ¿Sí? Ahí llega a su máximo de desarrollo y de mal, ¿no?, al ser humano. Se desprende también que la desigualdad moral, solamente autorizada por el derecho positivo, habíamos visto esta diferencia, ¿no?, entre la desigualdad natural, que era casi imperceptible. El ser humano se fabrica una desigualdad, que es la desigualdad moral, que está solamente autorizada por el derecho positivo, por las leyes escritas. Entonces dice, solamente autorizada por el derecho positivo, es contraria al derecho natural. La desigualdad moral se opone a la desigualdad natural, o al derecho natural, toda vez que no concurre en la misma proporción con la igualdad física, distinción que determina suficientemente lo que se debe pensar a este respecto del tipo de desigualdad que reina entre todos los pueblos gobernados, puesto que es manifiestamente contra la ley de naturaleza, como sea se la defina, que un niño mande a un viejo. Si en el estado civil pueden pasar estas cosas, que un niño mande a un viejo, y esto es totalmente en contra de la ley de la naturaleza. Que un imbécil
conduzca a un hombre sabio. Eso también va en contra de la ley de la naturaleza. Y en las sociedades civiles se ve constantemente esto. Que un niño le diga lo que tiene que hacer a un viejo. Y hablando de viejo como una persona mayor con experiencia, ¿no? No sé si está bien traducida esta palabra o si está bien usada, pero se ve lo que quiere graficar Rousseau. En el estado de la naturaleza jamás se atrevería un niño a decirle lo que tiene que hacer a una persona con experiencia, una persona anciana. Pero en el mundo en el que vivimos hoy sí, es más, las personas ancianas son despreciadas por la sociedad. En una sociedad utilitarista, como la nuestra, las personas mayores son despreciadas. ¿Sí? Aunque son personas que tienen mucha más experiencia en la vida, son tenidas como material de descarte, porque no producen nada para la sociedad. Aunque han producido toda su vida, ¿no? No se les reconoce esa producción porque actualmente son considerados como ciudadanos de descarte. Y más que nada lo vemos en nuestra sociedad, ¿no? Los jubilados son los más maltratados. Son personas que produjeron durante toda su vida para la sociedad y que en este momento se les suelta la mano. Como si no sirvieran, como si ya estuvieran vencidos, podríamos decir. Bueno, eso en estado de naturaleza no podría pasar. Según Rousseau, ¿no? Habría que ver. Sigo entonces, dice, puesto que es manifiestamente contra la ley de naturaleza, como sea se la defina, que un niño mande a un viejo, que un imbécil conduzca a un hombre sabio. Sí, es otra vez, es estúpido que pase esto, que un imbécil mande a un hombre sabio. Bueno, lo vemos constantemente esto, ¿no? Y que un puñado de gente rebose de cosas superfluas, de cosas innecesarias, que esté llena de cosas que no necesita, mientras la multitud hambrienta carece de lo necesario para vivir. Sí, otra cosa que un hombre en estado de naturaleza vería estúpido. Es más, nosotros, viviendo en este estado, no somos conscientes de la estupidez de lo que estamos viviendo, ¿no? Donde hay personas que están repletas de cosas que no necesitan y hay otras que se están muriendo de hambre, que no tienen techo donde dormir. Bueno, así termina el discurso de Rousseau sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Bueno, me parece un texto buenísimo. Después están las notas que él recomienda leer después. Así que si quieren las pueden leer, yo no voy a leer las notas. De hecho, bastante tuvimos con el discurso. Bueno, espero que hayan disfrutado todo este tránsito, todo este viaje que hicimos sobre este discurso, sobre este texto de Rousseau. Y voy a estar pensando en qué es lo que vamos a empezar a leer la semana que viene, el sábado que viene. Voy a tratar de anunciarlo durante la semana, si es que me puedo decidir. Y si no me puedo decidir, lanzaré alguna encuesta para que ustedes voten y me ayuden un poco a elegir. Pero bueno, me alegra haber terminado con Rousseau, me alegra haber transitado todo esto y haber reflexionado acerca de esta obra. Creo que cuando terminamos de leer una obra y de haber reflexionado profundamente sobre ella, bueno, salimos mejor de lo que estábamos antes, ¿no? Me siento más formado ahora que lo que me sentía antes de haber empezado el libro. Isaac, ahí se me sigue tirando Isaac libros. Así habló Zaratustra. Sí, Así habló Zaratustra es espectacular.
Me encanta ese libro, lo leí muchas veces. Sí, empecé a intentar leerlo en mi adolescencia. Los primeros intentos fueron fallidos, no entendía absolutamente nada, sin embargo me atrapó muchísimo. Así habló Zaratustra. Y después tuve varios intentos más, segundo, tercer intento, y, y de alguna manera sí, marcó mi crecimiento filosófico. Es como un parámetro, ese así habló Zaratustra. Si querés medir cómo vas avanzando en el mundo de la filosofía, podés ir probando con lecturas de así habló Zaratustra, ¿no? También podría ser una buena lectura. Eso es una especie de Biblia, me parece, ese así habló Zaratustra. Es como un camino de un Mesías, ¿no? Que baja de la montaña para hablar del superhombre a los seres humanos, a los hombres, ¿no? Ese es un buen candidato, así habló Zaratustra. Sí, sí, podría ser. Jesús, maestro, le da con un palo a Nietzsche, lo odia. Sí, hay muchos. O sea, Nietzsche es así. Hay quienes lo odian y hay otros que lo aman. Por suerte son más los que lo aman a Nietzsche. Y creo que es un escritor espectacular. Obviamente tiene sus deslices, como todo filósofo. Sí, hay momentos en que se la agarra con los judíos y habla muy mal acerca de los judíos. Patina a veces, porque tiene mucha ira acumulada Nietzsche. Pero en general es un escritor admirable. Schopenhauer también lo tengo ahí en la lista. Podría ser algo muy interesante de leer. Pero bueno, vamos a ver qué decido durante la semana. Me voy a subir a la montaña a tratar de decidir con mis animales. A ver a dónde llegamos. Bueno, terminamos con esto. Espero que lo hayan disfrutado. O espero que lo disfruten en el futuro para los que vean esto grabado. Y bueno, nos vemos el próximo sábado con la nueva obra, que la voy a estar anunciando antes, si puedo. Que tengan una buena semana, un buen fin de semana. Nos estamos viendo. Chau, chau.